Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Le explicaron que era Jesús de Nazaret. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesucristo se detuvo y dijo que lo trajeran, y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Señor, que vea otra vez. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 35 al 43. Una fe confiada, firme, perseverante. ¿Hasta dónde llega el poder de la fe en un ser humano? Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 15 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para el día de hoy, San Alberto Magno, considerado en la historia como obispo y doctor de la Iglesia. Tres ideas importantísimas: es magno, es obispo y es doctor de la Iglesia. Y pienso yo que al leer la historia de este hombre maravilloso, sería como uno de los excelentes regalos que Dios quiso dejarle a la historia, a la sociedad, a la misma Iglesia Católica. San Alberto Magno, maravilloso desde todo punto de vista. Santo Tomás de Aquino, otro de los grandes y maravillosos, y sin embargo Santo Tomás fue discípulo de San Alberto Magno, fue alumno de San Alberto Magno. Nace este San Alberto Magno en el año 1193 en Alemania y cumple con una cantidad de facetas impresionantes de virtudes que las tiene un ser humano. Es científico, es teólogo, es fraile y místico, es obispo, es doctor de la Iglesia. También lo consideran patrono de los científicos, de los más grandes genios que se han dado en Occidente. Y magno, se le dice magno en el campo del conocimiento, se caracteriza por ser una persona muy noble y muy líder en la comunidad. Un modelo de científico creyente que casi pues en la historia no se ha dado, por lo menos yo no lo conozco. Una persona muy científica, muy sabia, muy inteligente, pero que sea muy creyente. No encuentro las dos. San Alberto las cumple, es excelente científico y creyente. No concebía conflicto entre la ciencia y la religión. Es decir, muestran a una persona que se mueve muy bien en el campo de ser un teólogo, de ser un místico, de una experiencia profunda de Dios, de ser un obispo y de ser un fraile como el gobierno y vida comunitaria, y de ser un sabio y de ser un santo como sabiduría y humildad. Bien interesante este señor que nos corresponde hoy hablar de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. La palabra de Dios nos pide hablar de la fe y de la oración. Y hay muchas maneras de hablar de la fe. Puede ser una manera conceptual, literaria, puede ser una manera testimonial, puede ser una manera mística dentro de la santidad de los grandes místicos que han habido en la historia. Jesucristo aprovecha a un señor que es ciego, que está sentado al borde del camino y aprovecha para dar una gran lección acerca de la fe y de la oración en un ser humano. Cómo es importante cuando una persona convierte su fe, la convierte en oración y el efecto se llama misericordia y caridad. Ahí lo tienen, en ese evangelio
según San Lucas, en ese capítulo 18, cuando aparece este hombre que es ciego, una persona humilde, sencilla, una persona de fe, pregunta qué es lo que está pasando. No, que está pasando un señor que se llama Jesús de Nazaret y que va pasando ahí por Jericó, la tierra de las palmeras, dicen los escrituristas. Y entonces dice, pues voy a aprovechar la oportunidad y comenzó a gritar, pues soy ciego, no sé por dónde anda, pero al menos el ruido llega y comenzó a gritar. Jesús escuchó y dijo, ¿qué es lo que pasa a este señor? ¿Por qué grita tanto? Tráiganlo a ver. Y lo interrogó. Fe de la persona, qué es lo que usted quiere, el efecto de esa fe y la oración. Es decir, cómo se combina perfectamente una fe y es la seguridad en la oración, diría el Papa Francisco en una de sus grandes homilías en la casa Santa Marta. Decía el Papa, la necesidad de decir la verdad al Señor, soy ciego, tengo esa necesidad, tengo esta enfermedad. Esa es la seguridad de la oración. Cuando una persona entra en un clima de oración, lo primero que debe entender es decirle la verdad a Dios. Dígale exactamente la verdad. Eso es algo así como parecido cuando la persona confiesa sus faltas delante de Dios a través de un sacerdote. Exactamente lo mismo. Dígale la verdad. No comience a dar vueltas. No comience a decir que los malos son los demás. Lo que pasa es que yo no sé, yo no entiendo. Yo no sé por qué hice eso tan raro. No, 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 no se engañe, no diga mentiras. Aquí el Papa Francisco está enseñando, arranque diciendo la verdad para que Dios lo escuche, le perdone o lo sane. Una de dos, la necesidad de decir la verdad. Segundo, el Papa afirma que en esa necesidad de decir la verdad, entonces hay que pensar si la oración de nosotros es segura. Es decir, segura porque creemos que el Señor puede hacer lo que le pedimos. Si va con mucha seguridad o va a la deriva, sino que va directamente. Esa es una buena enseñanza del Papa de una fe que sea confiada, que sea firme, que sea perseverante y que la persona entienda cuál es el poder que tiene la fe. Es decir, cuando usted le habla a Dios con fe, cuando usted se confiesa con fe, cuando usted le pide perdón a otra persona y lo hace con fe, porque está seguro de lo que está diciendo. El hermeneuta bíblico pone a rodar la oración en ese acontecimiento del ciego de Jericó, según la Santa Biblia, y deja como 4 elementos para la reflexión personal. El primer elemento, la fe se ejerce con la oración. Ese es un elemento novedoso. Un ciego mendigo ora antes hace oración para hablarle a Jesús de Nazaret y comenzar a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Como reconociendo, yo sé que usted es el Mesías, usted es el hijo de David, yo sé de quién se trata usted. Es la fe en medio de la oración. Y la fe que glorifica a Dios después de que recibe la sanación, alaba a Dios, grita, baila, alaba y glorifica al Señor. Una fe que alaba a Dios. Una fe que se mueve por la escucha de la palabra. Oigan eso tan interesante. Cuando Jesucristo le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Y entonces el ciego le dice, Señor, que vea otra vez. Yo quiero volver a ver en la vida. Yo quiero volver a tomar el camino, quiero volver a ser la persona que era antes, quiero arrepentirme totalmente de lo que he hecho en la vida y quiero ser una persona mejor. Ahí está, la fe que se mueve por la escucha de la palabra y la fe que termina con la misericordia del Señor. El ciego comienza a orarle a Jesús pidiéndole misericordia y le dice, usted es el hijo de David, ten compasión de mí, Jesús hijo, pidiendo misericordia. Es decir, y el ciego se convierte en discípulo, una persona de fe, una persona de oración. Si es de fe y si es de oración, necesariamente va a ser un excelente discípulo. Se convierte en discípulo de Jesús de Nazaret.
¿Cómo debemos formarnos en la fe? Claro, el tema que nos interesa hoy es apuntar que debemos formarnos en la fe. No contentarnos con ser rezanderos o me las sé todas, me sé cantidad de oraciones o encontrar uno cantidad de gente que sabe textos de la Biblia de memoria. Ese no es el chiste. En la Biblia no aparece nada de eso que gente que yo me sé, pregúnteme y yo se la contesto. No, eso no existe. Eso no es una persona de fe. Debemos formarnos en la fe, primero, conocer lo que la persona cree y para eso hay que leer la escritura, meditarla, lectura orante de la escritura, conocer lo que creemos. Dos, aprender a vivir de acuerdo a lo que uno cree cristianamente. Tres, dar razón de lo que uno cree, porque ese es el lujo de dar razón. Verá, yo creo en esto y se lo pruebo por esto y sé que se mueve así. Cuatro, nos permite defendernos ante una sociedad porque somos personas de fe. Quinto, nos permite dialogar con los que están alejados de la iglesia. Claves para alimentar la fe. El señor cardenal de Colombia, Rubén Salazar Gómez, decía que hay tres claves para alimentar la fe. La primera, la palabra de Dios. La segunda, los sacramentos. La tercera, vivir muy bien en comunidad. El Papa Francisco dice que una manera muy buena de alimentar la fe es que la fe va en comunión con la oración alimenta la fe y el mayor representante de la fe, dice el Papa, se llama el testimonio de vida de cada persona. Hemos aprendido cosas muy buenas acerca de la fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Dios está